Empezamos en 3, 2, 1. Ya está, listo. Muy buenas noches, estimado público. Bienvenidos a Data Science Research Perú. En esta oportunidad tenemos una masterclass a cargo de Jumblet León, quien nos contará acerca de gobierno de datos. Jumblet León es un experto, eh, es profesional, trabaja actualmente en BCP, viene trabajando en el rol de Data Architect Senior como tal. Y pues John nos va a compartir el día de hoy una ponencia muy interesante acerca de gobierno de datos. ¿Sí? Este rol como arquitecto de datos actualmente viene siendo demandado mucho en el mercado laboral, tanto en empresas nacionales como internacionales, ¿no? Y pues de hecho el público presente, tanto en Facebook como también en Zoom, pueden hacer sus consultas, ya que estaremos al final de la sesión respondiendo todas sus dudas con respecto a esta charla del día de hoy. ¿Sí? Entonces, Junglet, te voy a dar una pequeña introducción y luego te doy el pase para que puedas compartir tu pantalla. ¿Sí? Recordarles que Data Science Research Perú viene trabajando desde el 2018 y en la actualidad venimos formando a especialistas en roles como analista de datos, científico de datos, arquitecto de datos, ingenieros de datos y muchos más. De hecho, este mes hemos lanzado especializaciones como MLOps, también estamos lanzando Data Steward y también lo que es Data Monetization. ¿Sí? Así que pues ya se entrarán más detalles en nuestras redes sociales, en Facebook especialmente acerca de estas especializaciones como tal. Y de hecho también estamos lanzando la especialización de arquitectura de datos que también inicia dentro de poco. De hecho inicia el 5 de septiembre. Entonces, adelante, Jumblet. Vamos a iniciar tu ponencia. Sí, a ver, les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver la PPT? Sí, se puede ver todo el entorno. Ahora sí. Ahora, ¿se ve en modo presentación o en Sí, modo... modo presentación. Ya, ok, ok. Ya, genial. Bien, buenas noches con todos, gracias por su tiempo. A veces no es fácil conectarse un fin de semana, de noche. A ver, voy a poner acá mi puntero. Sí, entonces agradezco su tiempo y espero que podamos aprender algo nuevo en este pequeño tiempo. Bien, ok. A ver, les cuento algo breve de mí. Yo actualmente, sí, como dijo Javier, yo trabajo en banca, tengo más de 15 años en el rubro y más de 17 años trabajando con procesos. Varios de esos años los he trabajado también desde el rol de gobierno de datos. He tenido, creo que, la fortuna de construir una metodología desde cero, cuando hace más o menos 7 años, cuando en el Perú casi nadie hablaba de gobierno de datos. Y pues conforme han venido llegando los años, siempre se ha formado este debate en si es que el gobierno de datos es una moda, así como en un momento pues surgen roles como el data science y de repente diferentes roles como que de nombre muy bonito, pero nos preguntamos si es que realmente genera valor, ¿no? Entonces, si es que es una moda o realmente es una necesidad, y eso es algo que vamos a conversar ahora. ¿Ok? Bien, entonces, de repente antes de pasar al tema en sí, a la parte un poco más teórica, hagamos un pequeño ejercicio. Todos alguna vez han entrado a un restaurante e imagínense que pues entran al restaurante y encuentran esto, ¿sí? Para empezar, eh, ingresan, ¿no? Y en la puerta les recibe el cocinero, ¿sí? El cocinero, no el de recepción, no el
no alguien encargado de recibir a las personas, sino el mismo cocinero, ¿sí? Y a los que atienden las mesas los encuentran acá, así, sentados, conversando, pasando un buen momento, y la mesa totalmente descuidada. Ahora, para agregarle un poquito más de sabor, encima son de estos restaurantes con las cocinas abiertas, donde podemos ver con transparencia cómo se preparan los platos, y encontramos algo de esto, ¿verdad? Los platos en el piso, muchos platos sin lavar, las conexiones por aquí, el agua por acá, mira una cartera por acá metido, ¿no? Creo que algo que de repente despertaría en muchos de nosotros ciertas emociones variadas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿entraríamos en este restaurante? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no. Y nos podemos ponernos a pensar por qué, ¿no? Puede ser de que uno, que me disgusta, que me desagrada, me genera desconfianza. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a otro escenario. Imagínense que nada de esto pasó. Nos recibe igual una persona de recepción en el restaurante, ¿sí? Nos logramos sentar en la mesa y ¿qué es lo primero que hacemos? Queremos saber qué opciones tenemos para pedir, ¿verdad? Eh, y resulta que la persona que nos atiende nos dice, no tenemos carta. Entonces le decimos, bueno, entonces dime qué opciones tienes. No lo sé. ¿No? Entonces, el no saber qué opciones tenemos o de repente saber qué tipos de comida podemos ordenar nos va a generar mucha suspicacia, ¿no? Y esto pasa en las empresas, y vamos haciendo la analogía. Muchas veces cuando entramos a una organización, cambiamos de área o tomamos nuevas responsabilidades, nos piden hacer algún tipo de reporte, de análisis para tomar algún tipo de decisión, ¿no? Y para ello que necesitamos datos, ¿no? Y cuando nosotros queremos trabajar con datos, lo primero que nos preguntamos es, ¿y dónde están esos datos? ¿Sí? ¿Dónde están esos datos? ¿Cuál es la fuente confiable? Muchas veces el dato se encuentra en diferentes fuentes y nos preguntamos cuál es la mejor, cuál es la confiable, ¿no? Si por A o B ese dato no está bien, pues nos preguntamos quién es el responsable de corregirlo, para que lo corrija y podamos usarlo. Y de repente ese dato, pues no es que se creó de la nada, sino tiene un padre, ¿verdad? Es decir, vino de un campo y de otra tabla, que fue la que lo originó, a lo que llamamos el linaje. Y si es que nada de esto tenemos a la mano, pues nos va a generar mucha suspicacia, nos va a generar mucha desconfianza. Yendo al ejemplo del restaurante, yo me siento a la mesa, no me dicen qué platos puedo ordenar. Ok, después de mucho esfuerzo, logro ordenar un lomo saltado, ¿sí? Un plato bandera de nuestro país. Y resulta que el lomo saltado nos lo traen con el tomate desabrido, las papas partidas, algo de repente nada agradable a la mesa, ¿no? A la vista. Y nosotros podríamos reclamarles y el restaurante nos puede decir, bueno, ese lomo saltado se sirve así en este restaurante y podría ser válido. ¿Qué pasó ahí? De repente no alineamos los estándares, ¿sí? Las expectativas que tenemos sobre un plato. En la organización, esto se traduce con la estandarización de los datos, de la uniformidad, la homogenización, ¿no? Cuando yo voy a usar un dato, que por ejemplo, dirección, teléfono, yo me espero que esos datos sean confiables, que cuando llame ese número me conteste la persona que tenga registrada. Y muchos de los casos no sucede esto, ¿sí? Ese es un problema de estandarización que deriva en calidad de datos, ¿sí? Que es otro de los pilares que forma parte de gobierno. ¿Ok? Entonces, podemos nombrar una serie de problemas, de errores que pueden suceder en la organización, que las podemos asociar así como el restaurante, ¿sí? Por ejemplo, a la mesa nos viene a atender luego el que limpia de repente los baños, sin desmerecer, sin decir que es bueno o malo, simplemente que no es una función propia de su posición. ¿Ok? Entonces nosotros no sabemos quién se puede hacer cargo de nuestros pedidos, ¿no? Entonces, eso pasa en las organizaciones cuando a veces un dato está mal y todos de manera inmediata, ¿qué hacen? Miran a TI, ¿verdad? Por lo general TI suele ser el patito feo de la historia en el ciclo de vida del dato porque TI es el que cargó y lo tiene que solucionar. Y realmente no suele ser tan cierto, ¿no? O sea, TI sabe cómo se encuentran las mallas, cómo están amarrados los jobs, las dependencias.
de sostener todo ese proceso que cargue los datos en las tablas. Pero TI no sabe, por ejemplo, que a una persona menor o de 12 años no le podemos dar un crédito hipotecario, por ejemplo, no todavía. Legalmente no está bien, ¿no? Entonces, ese tipo de criterios no los conoce TI, usualmente los tiene el negocio, ¿ok? Entonces, cuando el dato está mal, nos preguntamos quién lo debe corregir. ¿Será TI? Probablemente TI sea el responsable operativo, pero el responsable en la definición de qué tiene que cumplir, cómo tiene que venir el dato, muchas veces es del mismo negocio. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa con el restaurante, cuando pues no tenemos claro los roles, no sabemos con quién levantar la mano, y en los datos pasa que cuando no sabemos quién es el responsable del dato, ¿qué es lo que pasa? Nos llevan de un lado a otro pimponeándonos sin dar con la solución. Entonces son muchos los dolores que ocurren en las organizaciones y seguramente ustedes se sienten familiarizados con alguno de estos puntos. Y gobierno surge con la intención de cubrir estos malestares. Entonces, del ejemplo que yo les mencioné, ¿qué creen que falta definir de todos los problemas que les he mencionado? Pues probablemente yo los voy a agrupar en cinco, ¿sí? Que podríamos mencionarlos de esta manera. Por un lado tenemos que no está claro las funciones y roles que desarrollan cada uno de estos participantes, ¿sí? O sea, me ha atendido en la puerta el cocinero y en la mesa me ha atendido el de limpieza, ¿sí? Y los que deberían estar atendiéndome, que son los meseros, están sentados en la barra conversando y pasando un buen rato, ¿no? Entonces, claramente no están bien definidos los roles. En las organizaciones pasa que cuando se tiene que corregir algo, TI lo tiene que hacer. Y TI realmente, de repente, no tiene todo el conocimiento para resolverlo. ¿Ok? Ahora, imagínense que en este restaurante, pues los meseros no tienen claro qué mesa atender, ¿sí? No está delimitado quién cubre qué. Entonces, en el mundo de los datos, en las organizaciones, esto se traduce en una arquitectura. Si es que no tenemos una arquitectura concisa, pues probablemente creemos islas de datos que cuando luego queramos interactuar o interconectarlas, va a ser un dolor de cabeza. Si eso va a hacer de que nuestros modelos de datos no puedan escalar y en algún momento se van a volver lentos y van a empezar a deprecarse terriblemente. ¿Por qué? Porque no hubo una buena visión de arquitectura. Cuando nos sirvieron el lomo saltado y nos trajeron con las papas abiertas y el tomate todo desabrido, pues claramente no hubo estándares claros. No estábamos como que muy alineados con las expectativas de lo que ese producto debía darnos. En el mundo de los datos esto se traduce con la calidad. Sí, si es que yo voy a usar un dato, por ejemplo, mi giro es llamar a los clientes, trabajo en cobranzas. Entonces, datos de contactabilidad como teléfono, email, direcciones son vitales para mi negocio. Yo esperaría que ese dato por lo menos tenga un 95% de asertividad, de validez, ¿sí? Si yo como empresa tengo esos datos con más del 50% de nulos y del 50% restante son datos no verídicos, realmente no voy a poder hacer nada como negocio. Entonces necesitamos definir qué es importante, ¿no? Cuáles son esos estándares, esos criterios para que el dato sea confiable según el uso que yo tenga que darle. Otro lado es cuando nos sentamos a la mesa y no teníamos la carta, ¿no? No sabíamos qué platos podíamos ordenar. En las organizaciones pasa que cuando queremos armar algún tipo de reporte y no tenemos claro cuál es la fuente oficial del dato y tomamos algún campo de alguna tabla que alguien nos pasó y de repente nadie está validándola o mirándola o certificándola, pues, ¿qué va a pasar? Que vamos a sacar un indicador que no va a reflejar la realidad. Esto en el mundo de los datos se traduce a que no hay un catálogo de datos estructurado y bien definido y publicado. ¿Okay? Y por último, en el restaurante, si es que yo ordeno el lomo saltado y después de una hora me dicen, señor, se nos acabó la carne, entonces yo voy a preguntar, bueno, obviamente me voy a sentir mal y voy a reclamar y después de ahí voy a decir, bueno, ok, no puedo pedir carne, ¿qué otras opciones tengo? Si es que yo no tengo claro qué platillos tienen carne, voy a caer en el mismo problema, ¿verdad? Entonces, en el mundo de los datos, si es que un dato está mal, ¿no? Yo tengo que encontrar la causa raíz, ¿no? Y por lo general, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Agarran los scripts, los queries y empiezan a buscar, ¿no? Este campo tabla yéndose hacia atrás, haciendo la ingeniería inversa para detectar con la causa raíz. Y eso es muy operativo y toma mucho tiempo. ¿Okay? Y lo mismo pasa cuando queremos medir el impacto, ¿no? Este dato, quiénes consumen hacia adelante y quiénes fueron los impactados. Es muy operativo si es que no tenemos claro esa trazabilidad de los datos. Entonces,
Todos estos dolores que los estoy agrupando pueden ser más, ¿sí? Pero los estoy agrupando en conceptos que un marco de gobierno de datos procura abordar. Entonces, gobierno y calidad de datos. ¿Por qué es importante? Pues lo hemos venido conversando, adelantando algunos de los puntos, pero principalmente se debe a estos cuatro, ¿no? Porque primero, para las organizaciones, tener los datos gobernados nos mejora la venta, ¿sí? Nos mejora el tiempo, el time to market, el tiempo que nos toma poner soluciones en producción. No, de repente, igual, no sé si es que Javier les vamos a compartir el material y si se puede con toda confianza, pero al final yo quiero reducir o abstraer el despliegue de gobierno de datos se traduce, yo creo, en una sola frase, es brindar confianza en el uso de los datos. A eso se reduce un gobierno de datos. Las empresas que tienen problemas para encontrar los datos, para saber ese dato de dónde procedió, para saber dónde se encuentra el dato, el nivel de calidad que tiene, si es que realmente es confiable usar ese dato, todo eso se traduce en confianza de usar el dato. Si es que no tengo la confianza de usarlo, realmente no me sirve tomar decisiones con ese dato. Entonces el gobierno nace para que hagamos una serie de cosas, ordenar los roles, poner un catálogo, tener una trazabilidad, definir responsables, todo eso ¿para qué? Para que te sientas confiado de usar el dato. Sí, entonces a eso podemos reducir. Y la confianza en el dato finalmente, ¿cómo se traduce? Bueno, acá hay cuatro principales pilares. En mejorar los ingresos por, pues ya sea al tener los datos más limpios, generar mejores ventas, nuevas iniciativas, más productos, productos complementarios, mejorar la captación de clientes, etcétera, etcétera, nos reduce el riesgo de error, ¿sí? Y ese riesgo de error puede ser error operativo, en el día a día, evitar los reprocesos, y los reprocesos es consumo de recursos, consumo de personas, tiempo, y todo eso es costo. ¿Sí? Eso se menciona luego en el tercer pilar, el costo operativo. Y finalmente, la cara que damos al cliente, tanto interno como externo, ¿no? Que es la confianza y la satisfacción. ¿Sí? Entonces, al final, pues, si es que no tenemos confianza en los datos, realmente no vamos a tomar buenas decisiones. Entonces, gobierno de datos nace con algunos principios. Ahora, gobierno de datos, como les dije hace un momento, va a depender mucho de lo que yo quiera cubrir. Yo acá les planteo algunos pilares. ¿Son los únicos? No. ¿Pueden haber más? ¿Debería implementarlos todos estos? No, tampoco. Finalmente, cuando hablamos de gobierno de datos, debemos partir por una pregunta que es fundamental. Es la pregunta angular que todo equipo, toda organización que quiere desplegar gobierno de datos tiene que hacerse. Y es muy simple, pero a la vez muy profunda, y es, ¿qué quiero gobernar? ¿No? Yo quiero implementar un programa de gobierno de datos. Gobierno de datos. Entonces, ¿qué quiero gobernar del dato? ¿No? Y detrás de esa pregunta está, ¿qué me preocupa del dato? ¿Okay? Entonces, si es que a mí como organización me preocupa que la calidad de mis datos está muy baja, y de repente sí tengo claro quién hace qué, tengo claro, por ejemplo, mis datos están súper documentados, tengo algún tipo de índice, algún tipo de web, un portal, algo, un Excel, algo que me diga al menos la definición de los datos y me sirve, ok, pero lo que me preocupa es la calidad, probablemente mi gobierno de datos se enfoque en la calidad. Y está bien. Para otra organización, de repente no tiene definido el inventario de los datos o la definición de los datos más importantes, probablemente su gobierno se enfoque más al catálogo. Entonces, el gobierno de datos es un programa que tiene diversos sabores, ¿no? Lo que es un gobierno de datos para mí como empresa no necesariamente tiene que aplicar a otra empresa. Parte de aquello que me preocupa y respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que quiero gobernar? ¿Ok? Entonces, en mi experiencia, cuando nos hacemos esa pregunta, por lo general, los pilares caen en alguno de estos de acá, que lo he ordenado como una casita, y el primero de ellos es calidad de datos. ¿Sí? Esto es súper amplio, súper grande. Y lo que busca la calidad de datos es que sea transparente el nivel de usabilidad, por decir así, que tiene ese dato. Si es que yo voy a tomar una decisión respecto al dato, necesito saber si es que ese dato tiene una salud del 90% o del 30%. ¿Okay? Probablemente si es que tiene una salud, es decir, un nivel de calidad del 30%, probablemente no sea un dato sano, y sé que no puedo usarlo para tomar decisiones. O por último, si es lo mejor que tengo, pues sé que estoy asumiendo cierto riesgo y está bien, pero al menos soy consciente del riesgo que estoy asumiendo. ¿Okay? Lo otro es la arquitectura de los datos, es decir, para que yo pueda gobernar los datos, primero tengo que tenerlos bien distribuidos, ¿sí? Entonces, ustedes no se imaginan
haciendo una piscina en su habitación. No tiene mucho sentido, al menos para una familia de repente promedio, ¿no? Es decir, tener una piscina en el cuarto suena de locos. Lo mismo pasa en arquitectura de datos, ¿no? Si es que yo hablo de datos, esos datos tienen que estar bien organizados, ¿no? Entonces la arquitectura se encarga de que, por ejemplo, si es que yo tengo datos de diferentes fuentes, primero defina una capa de aterrizaje y si es que luego tengo necesidades de hacer análisis avanzado, probablemente voy a ir generando capas que me permitan ir consolidando la data hasta que finalmente genere los indicadores. Y si de repente necesito, no sé, algún tipo de reportes de consultas inmediatas, pues tendré que mirar algún tipo de modelo estrella. Entonces, todas esas preguntas me ayudan con la arquitectura que yo pueda ordenar los datos y sea de fácil uso, de consumo y sobre todo que pueda escalar cuando vamos creando más datos. Después la metadata para ponerlos en términos simples es la data de la data. Sí, eso es la metadata. ¿Qué es la data de la data? Es decir, de los datos que yo tengo es información de ellos, es decir, este dato, ¿cómo se llama? O sea, pero ¿cómo se llama en el sentido funcional? Es decir, ¿cuál es la definición de este dato? ¿Cuándo lo puedo usar? ¿En qué contextos lo puedo usar? ¿Quién es el dueño? ¿Cuál es la fuente oficial? ¿Cuál es la tabla oficial de este dato? Porque seguramente ustedes han vivido de que alguien accede a una tabla, copia el contenido, crea su propio repositorio y en algún momento ese de ahí se vuelve como que el repositorio de otros consumidores y se desvirtúa, se desgobierna todo el concepto del dato. Entonces, y eso puede pasar y está bien, es normal, pero hay que controlarlo y sobre todo tener en cuenta quién es el padre, quién es el origen, la fuente dorada de ese dato. Y una metadata te dice eso, ¿no? Te dice dónde encuentras el dato, quién es el dueño, cuál es su nivel de salud, qué formato tiene, los tipos de valores que puede tener. Y puedes poner muchos conceptos, mucha información sobre tu metadata y va a depender, de nuevo, que te preocupe y qué es lo que quieras gobernar. ¿Sí? Tampoco vale tener un inventario tan grande porque luego la actualización, el mantenimiento se hace costoso. El otro principio que proponemos es la trazabilidad de los datos, es decir, en algún momento a todos nos ha pasado que hemos vivido algún tipo de incidencia o nos hemos topado con un dato malo. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿cuál es la causa origen, ¿no? ¿Cuál es la causa raíz? Y sobre todo, ¿a quiénes he impactado? ¿No? Porque yo como dato soy consumido por diferentes actores. Y si es que yo estoy mal, he afectado a todos ellos. ¿A quiénes se ha afectado y cuál ha sido el impacto? Es una de las cosas que siempre queremos medir cuando nos hemos topado con una incidencia, ¿no? Y lo otro es de dónde viene ese problema. Tengo que hacer la ingeniería inversa. Una trazabilidad me dice todo el linaje de ese dato, de modo que yo con una mirada rápida puedo saber ese dato, de dónde viene y pues rápidamente puedo enfocar mis análisis para detectar el problema y rápidamente puedo detectar a quienes consumen o quienes me consumen para yo notificarles de que no estoy sano, que he tenido un problema que inmediatamente paren el consumo, que nos permita responder rápido. Y obviamente, como toda metodología, como todo framework, necesita sostenerse por herramientas, capacidades, skills de personas, una gestión del cambio, capacitaciones, etcétera, etcétera. Y como toda metodología, necesita una estructura que la soporte de gestión. Es decir, necesitamos políticas, definir roles, responsables en ciertos contextos. Van a haber eventos en donde o sea, lo que es prioritario para mí solucionar, de repente no es prioritario para el otro, y está bien, pero necesitamos algún tipo de comité o estructura donde llevemos estos casos y decidamos, tipo una corte, necesitamos un jurado. Sí, eso se crean con estructuras de comités que vamos a ver en breve. Obviamente necesito estándares, protocolos, documentación, procesos, incluso en algunos casos cambios estructurales o cambios en la organización. Bien, entonces, ya entrando al detalle de cada uno de ellos, roles y responsabilidades. Cuando hablamos de gobierno de datos podemos poner diferentes roles, como les dije, cambia dentro de una empresa a otra, dependiendo de lo que yo necesite, pero yo creo que los tres protagonistas, la triada de una gestión de datos, gira en torno a estos señores. Necesitas a alguien responsable, al que ponga la firma, al que certifique de que ese dato es consumible, y a ese lo vamos a llamar el dueño del dato, ¿no? O el data owner. Esa es la persona, por lo general, es el líder de la tribu, el líder del área, de la división, el jefe del producto, ¿sí? Es quien es representante del dato, es el que firma, el que pone el sello de que ese dato está gobernado. Él finalmente lo hace en el día a día, no, ¿no?
necesita un brazo operativo, un brazo estratégico, una persona que conozca esa parte del negocio, pero a la vez que tenga la capacidad de zambuirse en los modelos de datos y encontrar el dato. Y a ese rol lo vamos a llamar el Data Steward, ¿sí? Que finalmente es como el custodio, el que custodia el dato. Es el que está en el día a día mirando los datos y tiene la capacidad de decirte algunos comportamientos de ese negocio, cómo se traducen en un código, por ejemplo, ¿sí? Pero esta persona por lo general es una parte funcional entre estratégica y suele estar todavía en el negocio orgánicamente. Entonces, él puede detectar las incidencias, pero él no termina sanándolas. ¿Okay? Entonces necesitas, así como tienes este músculo estratégico, necesitas un músculo operativo quien finalmente lo atienda. Y ahí nace el siguiente rol que pues vamos a llamarlo el custodio de la plataforma o el dueño de la plataforma, el custodio técnico, podemos llamarlo de diferentes maneras, pero finalmente este señor es el representante del negocio, pero en la parte de TI. El quien tiene acceso a la base de datos, el quien puede generar los tickets, el que puede hacer las pruebas de QA, finalmente es el quien materializa aquella preocupación o esa necesidad que nosotros tenemos. Entonces tienes al responsable, ¿sí? al que nos muestra la visión para dónde tiene que ir su gobierno, al quien lo aterriza a nivel más técnico, a pseudocódigo, si lo queremos llamar así, y finalmente quien lo termina operativizando. En el medio de esto surgen otros roles, y eso puede variar de organización a otra, pero finalmente estos tres, vamos a llamarlo así, esta tríada son los que terminan llevando o madurando un gobierno de datos. ¿Okay? Pero los datos, como dijimos, también tienes datos, generan datos, ¿no? Y acá entra la metadata, ¿no? Y la metadata, que como lo hemos llamado, es la data de la data, pues va a depender de cada organización a qué nivel de documentación queremos llevarlo, ¿no? Acá yo les muestro un ejemplo, en este caso la metadata tiene definición, o sea, le hemos puesto qué significa ese dato, creo que es algo elemental, saber la definición del dato, saber en qué dominio se encuentra, quién es el dueño, el que auspicia ese dato, su nivel de salud, alguna información técnica como su formato, qué tipos de llaves tiene, qué datos pueden ser nulos, quiénes no se pueden duplicar, etcétera, ¿no? Y finalmente, quién es su familia, ¿no? De dónde viene. ¿Podemos ponerle mucho más detalle? Claro que sí, pero va a depender mucho de cada organización y yo en lo personal no recomiendo volver tan complejo esto porque de nuevo el mantenimiento y estar actualizándolo puede costar. ¿Ok? Bien, entonces, otro pilar importante que tenemos es la calidad de los datos. Y la calidad de los datos, perdón, ¿se ve la PPT? Por ahí me salió un pequeño anuncio. Sí, se puede ver, Gianmarco. Ya, ya, genial, gracias. Entonces, otro pilar que tenemos es la calidad de los datos. ¿No? Y la calidad de los datos es un tema profundo, grande, súper interesante, que incluso para mí trasciende el gobierno de los datos porque hasta puede tener un propio barco, una propia deriva. Pero para los fines del gobierno que queremos tener, podemos acotar la calidad de los datos en ciertas dimensiones. Es decir, todas las preocupaciones que tú puedas tener respecto al dato se reduce a una de estas dimensiones. Te puede preocupar de que el dato que tú estás usando no es preciso o de repente no es consistente, que significa que cuando el dato, o sea, conceptualmente, si es que yo hablo, o sea, si yo tengo, por ejemplo, yo, Jumblet, tengo, no sé, 30 años, ese valor al margen de la base de datos en la que se almacene no debería cambiar, ¿verdad? O sea, yo en una base de datos no puedo tener 30 y en otra tabla 40 y en otra 50. No, el valor de ese dato tiene que ser consistente. ¿No? Y a veces pasa que el dato se tergiversa, entonces tengo un problema de consistencia. Y de manera similar, no puedo tener un problema de coherencia, de cómo se interpreta o de repente validez. Si es que los datos, una tabla viaja desde una fuente a otra, ¿sí? Si es que es un movimiento lineal, el volumen como tal se tiene que mantener. Pero muchas veces pasa que la data cuando viaja en el camino se dejan de registrar o ingestar algunos registros, ¿no? Entonces la data va perdiéndose en el camino. Tengo un problema de completitud. Si es que de repente yo los datos los necesito consumir al cierre del día, ¿no? O de repente al día siguiente, o cada semana o cada mes, y cuando yo necesito en esa ventana de tiempo el dato no está, se demora en cargar,
tengo un problema de disponibilidad, ¿no? Y así, o sea, podemos hablar de diferentes pilares o diferentes dimensiones de calidad de datos. Creo que unicidad es algo típico, algo muy importante. Es decir, por ejemplo, yo, Jumblet León, no puedo tener dos números de DNI asociados, ¿no? Tiene que haber una unicidad entre yo, mi nombre y mi DNI. Entonces, casos como esos, si es que yo presento, entonces la dimensión de unicidad es un problema para mí, y cuando yo defina reglas para controlar mi dato, probablemente se vayan a estas dimensiones. Lo que dicen las buenas prácticas, los grandes marcos de referencia como el DAM, el TOGAF y grandes consultoras de datos, es que deberíamos poner entre 2 a 3 reglas por cada dato. No más, no podemos llenarnos de muchos controles y sufrir de controlitis, porque luego eso nos termina generando una malla de jobs, de controles más grande que nuestra malla en sí de datos, y eso no es la idea, no se vuelve sostenible. ¿Ok? Entonces, los datos, como decía hace un momento, también tienen una familia, ¿sí? Entonces, a esta familia le vamos a llamar trazabilidad, que es otro pilar muy importante del dato, y pues una trazabilidad se puede ver de esta manera. A ver, permítanme cambiar de puntero. Ya. Imagínense, yo les decía hace un momento, ¿sí? Imagínense que este dato de aquí no está sano, no se ha cargado de manera correcta, ha venido de repente a medias o vacío, no es un dato sano. Entonces, cuando este dato, o sea, mejor dicho, el reporte que yo estoy usando, que usa este dato, pues el indicador me ha salido vacío, nulo. Entonces, mi reporte consume este dato, entonces obviamente este dato es el que, por el que ha saltado la alerta, pero no necesariamente es la causa raíz. Cuando yo tengo un linaje, lo que hago es inmediatamente sé quiénes son los productores de ese dato, ¿no? En este ejemplo, sé que tengo por esta línea a él, sé que lo tengo a él y sé que lo tengo a él. Entonces ya tengo 3 candidatos de toda la malla a analizar. Entonces, eso me permite rápidamente irme a los procesos de carga de estos campos. Entonces, ya acoté todo el universo de estos 3. Lo que a veces solemos hacer es abrimos el query, miramos el CL, que es un trabajo muy operativo. Entonces, con un linaje ya puedo detectar de manera rápida que de repente el problema vino por acá, y eso me permite de manera similar irme hacia atrás. Yo sé que ese campo sospechoso ahora se alimenta de este de aquí y este de aquí. Entonces, mi análisis se va acotando, ¿no? Hasta que lo detecto, entonces sé que este de acá es la causa raíz. ¿Ok? Pero este dato, como ven, luego es consumido por estos de acá. Entonces, de todos los consumidores que tengo acá, ya sé que tengo que notificarle a este de acá, de que el dato que yo estoy produciendo no está sano y que inmediatamente tiene que parar su reporte, sus procesos de dependencia y no tomar decisión. Entonces, me permite moverme tanto para atrás como para adelante, ¿no? Para atrás para detectar la causa raíz y para adelante para avisar a los impactados, ¿no? Entonces, me permite ese ejercicio rapidísimo. Por eso es muy importante tener un linaje. Y si es que algunos nos estamos aventurando en el mundo de Big Data, con mayor razón aún, porque pues se imaginan esto multiplicado por miles de millones de datos, se vuelve un dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces, finalmente, algunas reflexiones sobre el gobierno, ¿no? Antes de gobernar, primero hay que definir las preguntas que queremos gobernar, ¿no? Esto es muy importante, y muchas empresas, en mi experiencia, no la hacen. A veces toman el gobierno de datos que han visto en otra empresa o un manual por ahí, etcétera, sin cuestionarse si todo ese gobierno aplica para ellos, ¿no? Y muchas veces terminamos implementando partes de un gobierno que realmente no nos interesa o no responde preguntas que nos duelen, ¿no? Entonces, termina siendo un gobierno que no nos suma. Gobierno se trata de ordenar, validar, controlar, ¿no? La información que permita responder justamente esas preguntas que nos planteamos al inicio. El gobierno trasciende la tecnología. Yo puedo tener mi ecosistema de datos en un data warehouse, de repente en un centro de datos on-premise, me puedo ir a la nube, puedo volverme multinube, etcétera, etcétera. Y la metodología de gobierno como tal, la esencia se va a mantener, porque el dato en cualquier ecosistema sigue siendo el dato. El comportamiento tiene que mantenerse, ¿verdad? Entonces los pilares las reglas que yo aplique van a ser las mismas a nivel conceptual. Claramente, o sea, el qué tenemos que gobernar se va a mantener, pero el cómo lo vamos a hacer, pues probablemente va a cambiar, ¿no? Las herramientas que usemos van a ser distintas,
y ahí es donde viene el trabajo de adaptación, pero conceptualmente, a nivel del qué tenemos que gobernar, siempre se va a mantener. Entonces, por eso les menciono que el gobierno trasciende a la tecnología. Un gobierno que no solo define qué hacer, también cómo hacerlo y quién garantizará su cumplimiento, ¿no? Esto es súper importante. Algunos equipos, algunas empresas que suelen cometer o de repente errores que suelen tener es, de nuevo, no tener claro qué es lo que quieren abordar, ¿no? Si es que no tengo claro las preguntas que quiero responder o las preocupaciones que quiero abordar, mi gobierno puede irse para otro lado, ¿no? Ahora, reunir, validar y almacenar información que no corresponde a las preguntas iniciales, ¿no? Entonces, si es que yo quiero responder ciertas preguntas, todo dato que no apunte a responder esto no amerita gobernar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobierno, ustedes como organización, por ejemplo, toda su organización puede resumirse en 1000 datos. ¿Sí? Pero si es que para mi gobierno, yo, por ejemplo, que soy una empresa de call center, donde los datos para mí más críticos son teléfono, email, direcciones, probablemente esos sean los datos súper críticos para la organización y a los que tengo que ponerle el foco en mi gobierno. El dato, por ejemplo, del tweet de mi usuario, por ejemplo, el foro al que asiste mi usuario, de repente, por ejemplo, no sé, la cantidad de hijos que tiene mi cliente, para mí como empresa de call center, no es un dato crítico. Me servirá de repente para hacer un tema de analytics, ver algún tipo de campaña, no sé, pero no responde el core de mi negocio, ¿no? Entonces esos datos no los llamo críticos, si es que vienen mal, puedo sobrevivir sin ellos, entonces gobernarlos probablemente no sea una buena idea. Entonces por eso es que tenemos que diferenciar aquellos datos realmente críticos que merecen la pena gobernar de aquellos que podemos todavía convivir de ellos, ¿no? Muchas veces se hace el ejercicio de si es que, o sea, qué datos tendrían que fallar para que se pare mi negocio. Entonces, si podemos responder eso a si es que el dato de teléfono, email, dirección, a mí como call center me para mi negocio, claramente son datos críticos. Pero si es que un dato viene mal y yo como unidad de negocio puedo seguir operando sin afectar mi día a día, no es un dato importante para mí. ¿Ok? Y bueno, esto va de la mano con el último punto: gobernar información que nadie necesita no tiene sentido. ¿Ok? Ahora, gobierno de datos no vive solo, necesita de partners, ¿sí? Y un gran partner que tiene para poder gobernar esto es alguien que le ordene la casa, ¿no? Entonces, ¿qué mejor rol que el arquitecto de datos? Entonces, con el equipo de Data Science hemos formado un programa que alberga lo mejor de estos dos mundos del rol del arquitecto y el de gobierno de datos, y hacemos todo un análisis de qué es lo que hace. Sí, ya seguramente Javier les va a contar más adelante sobre el programa, pero bueno, les cuento una experiencia mía. Bueno, yo ya tengo varios años trabajando como arquitecto de datos y en general vengo trabajando de diferentes roles. He sido data engineer, he sido data scientist, he sido data quality, después he sido data governance y después ahora soy arquitecto de datos. Y en mi experiencia, cuando hemos querido buscar arquitectos de datos en Perú, principalmente, nos ha costado mucho encontrarlos. Sí, de hecho, en uno de los procesos de búsqueda que abrí, me tomó bueno, al equipo le tomó alrededor de 18 meses encontrar un arquitecto con las capacidades que nosotros teníamos. Luego tuvimos que mirar afuera y entonces, eso a nosotros como equipo nos hizo reflexionar de que el rol del arquitecto es súper crítico, súper importante, y si ustedes buscan en LinkedIn, en otros foros, van a ver que cada vez tiene más relevancia, ¿no? Entonces, nosotros nos trazamos la meta de empezar a formar cantera, empezar a descentralizar más este conocimiento, ¿no? Y parte de ello es que pues decidimos hacer un programa con toda nuestra experiencia, poniéndole un foco muy fuerte en lo que es gobierno, pues, y ese es el programa que hoy en día estamos ofreciendo. Ok, entonces, les comento eso. ¿Por qué? Porque pues en este programa vemos justamente la interacción con el arquitecto de datos. Perdón, vamos a poner el puntero de nuevo acá. Bien, entonces, la arquitectura de datos define esas cañerías por donde transitará el dato, ¿no? Entonces, yo siempre hago esta analogía entre la plomería y el arquitecto, ¿sí? El dato, como yo lo veo, es el agua que fluye por esas cañerías. Pero si es que no tengo buenas cañerías, o sea, buenos pipelines o buenos flujos por donde tiene que ir esa agua,
probablemente voy a tener fugas, redundancia, estancamiento del agua, del dato, ¿no? Y quien define esas cañerías es el arquitecto de datos, el que me termina ordenando la casa. Si es que este señor no hace un buen diseño de arquitectura, pues probablemente vamos a construir una casa donde el piso de abajo sea el más chiquito y las de encima cada vez sean más grandes y eso en algún momento se va a caer, ¿no? Entonces, si es que alguna vez ustedes han creado algún tipo de pequeño datamar en sus negocios y cada negocio empieza a hacer lo mismo, se crean las famosas islas de datos y luego cuando queremos hacerlas conversar, esto no funciona y es porque faltó esa visión de arquitectura de datos. Gobierno de datos no asegura que ese agua, que esos datos circule por dichas cañerías, ¿no? O sea, asegura de que circule bien y que sea consumible para la salud. Y ahí estamos hablando ya con ese sabor de calidad de datos, ¿no? Puedo tener una buena cañería, pero si es que no aplico los filtros correctos en los momentos correctos, el agua va a fluir bien, pero sucia y finalmente yo como consumidor me voy a hacer daño, ¿no? Entonces, ahí, como han visto, de gobierno de datos hay un pilar importante que es calidad de datos que tiene toda una serie de controles que aseguren que esa data esté sana y que nosotros la podamos usar. Entonces, pues eso hace de que para mí el gobierno de datos no es opcional, no es una moda, es algo que es algo importante y que tenemos que poner un ojo y cuanto antes mejor, porque yo creo que no se trata de que si es que lo emprendo o no, sino que tanto me voy a demorar. Errores comunes cuando definimos una arquitectura de datos es que no consideramos a gobierno. Gobierno de datos, la persona de gobierno y el arquitecto son partners, van muy de la mano, ¿no? Porque uno define la cañería y el otro define los criterios para que ese agua fluya de manera sana. No validar la existencia de datos sensibles o críticos. Si es que no diferenciamos los datos que realmente necesitan ser gobernados y queremos aplicar toda la metodología a todos los datos de nuestra organización, va a ser un trabajo de nunca acabar. Lo más importante y las mejores prácticas nos dicen que es primero empezar por pequeños casos de uso, y en los casos de uso como que los más obvios, en la mayoría de los casos, son los datos de clientes, porque al ser datos de clientes son datos cross, ¿no? Toda unidad de negocio los va a terminar consumiendo. Y bueno, no podemos hablar de arquitectura de datos si es que no involucramos al responsable del dato en sí, ¿no? Porque esa persona va a ser quien nos define esos criterios que tenemos que implementar en todo nuestro ecosistema para cuidar de que ese dato se mantenga saludable. Entonces, para cerrar ya la clase, la masterclass, yo lo resumo de esta manera. Que, sabemos que estamos atravesando grandes cambios tecnológicos. De hecho, estamos en la cuarta revolución industrial, que es en donde los datos masivos, bueno, hablamos del concepto de Big Data, ¿no? O sea, los datos que vienen de manera masiva, muy rápida, variada, con diferentes sabores, los tenemos acá, los tenemos listos para consumir. La inteligencia artificial ha avanzado bastante, seguramente muchos de ustedes ya probaron ChatGPT, entonces hay tanta tecnología a la mano que las empresas que no la aprovechen van a terminar, o sea, tienen los días contados de repente por darle un poco más de dramatismo. O sea, quien sepa sacarle provecho a estas tecnologías va a sacar una ventaja competitiva importante. Entonces, yo lo pongo de esta manera. La tecnología, imagínense que es como el diluvio, ¿sí? Sabemos que se viene. Sabemos que se viene ese diluvio y probablemente va a afectar la manera en cómo vivimos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que adaptarnos a ese nuevo contexto. Entonces, cada vez tenemos más tecnología, más opciones a la mano. Entonces, esas nuevas tecnologías nos van a permitir crear nuevos ecosistemas de información. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, pero en ese nuevo ecosistema de tecnología, si no tenemos claro quién hace qué, va a ser un desorden. O sea, lo pongo de esta manera. Viene el diluvio, sabemos que todo se va a inundar. Ah, pero tenemos tecnologías que nos van a permitir construir nuevas casas, barcos, submarinos donde podamos convivir y vamos a estar bien ahí. Ok, de acuerdo. Pero en esas nuevas casas, si no tenemos claro quién hace qué, nos vamos a, entre nosotros, destruir. Entonces, quien nos termina diciendo quién hace qué en este nuevo ecosistema en términos de datos es gobierno. Entonces, un gobierno en esta nueva realidad, con todas las tecnologías que tenemos hoy en día a la mano, nos va a permitir que pues, los roles que gestionan el dato tengan una convivencia sana. Y por eso,
el gobierno de datos no es una moda, no es opcional, es algo que tenemos que empezar a mirarlo cada vez de manera más seria y con sentido de urgencia. Entonces, ya para finalizar, no sé si es que hay alguna pregunta. Hola, Jumlet. Tengo acá una consulta WhatsApp con respecto a a lo de gobierno de datos. Para llegar a un nivel semi-senior, ¿cómo ha sido tu ruta de aprendizaje? Para llegar a un nivel semi-senior, ¿cuál ha sido mi ruta de aprendizaje? Ujú, sí. Ah, esa es una pregunta interesante. ¿Cómo llego a un senior en gobierno de datos? Ah, o sea, no sé si mi respuesta aplique a todos, pero por ejemplo, te voy a contar lo que me pasó a mí. Bueno, lo voy a resumir con es como cocinar, ¿no? Mientras más practicas, te vas a volver más ducho en ello. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar en gobierno de datos, más o menos por el 2017, creamos una metodología desde cero, ¿sí? Y todo sonaba bonito, pero en papel, ¿sí? Ahora, cuando nosotros quisimos desplegarlo en las unidades de negocio, es donde nos topamos con escenarios que no habíamos visto y nos tocó pensar, ¿sí? Nos tocó pensar cómo eso debía aplicar. Y esa pensada es la que realmente te hace reflexionar por qué estás haciendo el gobierno, para qué sirve tu gobierno, en qué escenarios, por ejemplo, aplica, en qué escenarios no. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto de migración de Data Lake. Estoy migrando mi Data Lake on-premise a uno nube, y en este ecosistema de nube necesitamos otro tipo de gobierno al que tengo en el on-prem. Entonces me hace cuestionarme si es que el gobierno que tengo abajo aplica al que tengo arriba, ¿no? Porque ahora estoy hablando de distintos datos, semiestructurados, semestream, etcétera. Entonces, para de repente, para no extenderlo mucho, lo que me ha tocado hacer es, mientras más he retado la metodología en diferentes escenarios, el entender estos principios de realmente por qué quiero hacerlo, por qué quiero gobernar, pues me ayuda a profundizar un poco más en lo que es gobierno de datos. Entonces, eso pues me ayuda a tener un criterio más amplio sobre cómo debería aplicarlo en diferentes ecosistemas. Y creo que eso es lo que me va dando un poco más de experiencia y más de criterio al momento de desplegarlo. Espero que haya ayudado la respuesta. Genial. Por aquí también tenemos una consulta, Jumlet. ¿Qué plataforma es recomendado para la gobernanza y el linaje de datos? Ah, ya. No, no hay una, cuando entiendo que por plataforma se refieren a una plataforma tecnológica, y si es así, no hay una idónea, no hay la mejor, ¿sí? Claro que te puedes ir a Gartner, ¿no? Que es una consultora a nivel internacional y referente sobre las tecnologías, y tiene su famoso cuadrante de Gartner que nos dice cuáles son las herramientas visionarias de mayor proyección. Pero de nuevo, ¿no? Por ejemplo,